El de 1987 ha quedado grabado en la memoria de esta familia para siempre. Fue el día que David desapareció con tan solo 13 años. Su madre, Antonia, está desde entonces moviéndose entre el dolor y la esperanza. Nunca más ha vuelto a verle. Yo creo que algún día lo veremos aparecer por las puertas. Y eso sería ya lo más grande. Eran las 6 de la tarde y David, como cada día, volvió de la escuela con su hermano. Era un día especial para él porque uno de sus cuadros se exponía en una galería de arte. Se cambió y fue a escasos 100 metros de su casa a coger el autobús. Entrada ya la noche, sus padres empezaron a preocuparse. No era normal que volviera tan tarde. Preguntaron en la galería de arte y les dijeron que nunca llegó a estar allí. Nadie lo vio salir de casa ni montarse en el autobús. Una de las hipótesis que baraja la policía es que lo estaban esperando. Inmediatamente comienza la investigación. Hay quien afirmó haberle visto en Portugal, pintando en las calles de Lisboa, pero no le encontraron. También se le buscó en Suiza, al conocer una pista de que podía haber estado en contacto con un ciudadano suizo que veraneaba en Málaga, pero tampoco hubo noticias de David. No hay nada, se ha buscado en todos lados, se ha investigado cualquier pista, sin éxito. Parece que David se esfumó sin dejar huella. Es uno de los casos más intrigantes y extraños para la policía, y a día de hoy aún se mantiene abierta la investigación. Su familia se ve obligada a darle oficialmente por muerto. David Guerrero Guevara, para la posteridad, el niño pintor de Málaga. Su desaparición en su momento y durante muchos años y hasta hace apenas muy poco era calificada como extrema, prácticamente utilizando el término abducción. Así lo calificó la Interpol desde un primer momento en el que era imposible encontrar causa racional para explicar por qué David Guerrero Guevara había desaparecido. Ocurrió el 6 de abril de 1987, una familia humilde del barrio 25 Años de Paz, en Málaga, un día un tanto raro que coincide con una visita de la reina Sofía y muchos interrogantes que ahora parece que están surgiendo nuevas hipótesis. Ahora familiares, amigos y vecinos de Málaga están buscando quién conoció a ese tal Gervasio y si realmente existió. La familia, que ya había perdido prácticamente la esperanza de saber qué le pasó a David Guerrero, al que parece que se tragó la tierra hace 32 años, tiene ahora una nueva esperanza de conocer la verdad. Vamos a recordar uno de los casos más misteriosos de los que han ocurrido aquí en nuestro país. Bueno, pues con nosotros está Antonia, la madre de David, y aunque, Antonia, has pasado unos días con muchas entrevistas, sabemos que te cuesta salir de casa y por eso te agradecemos muchísimo que hayas querido coger un tren y venir aquí al Plató de la Mañana y estar aquí en Madrid con nosotros. Antonia, ¿cómo habéis pasado estos días con tanta revolución, tanta expectación mediática después de ese anónimo? Pues, pues figúrese, llevamos unos días con los tantos medios llamándome, preguntándome y claro, después de tanto tiempo pues los nervios están ahí un poco alterados. Antonia, ¿cómo fue el momento en el que recibiste esa nota? Porque me decías antes que ha habido pistas falsas, se han investigado cosas que luego no han tenido resultado, pero un anónimo, una carta tan específica como esta, nunca te había llegado. No. ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas? Pues ¿Dónde eso la fue recibiste? hará un año, cosas así. Yo cogí, como siempre, todos los días miro el buzón, un día cojo una carta, que era una cosa así, un sobre grande, y ponía mi nombre, pero no escrito a mano, con letras de imprenta, ¿no? Antonia Guevara García, sin remitente ni nada. Cuando llegué arriba a mi casa, la abrí y empecé a leer, que yo ya no me acuerdo ni lo que ponía, con los nervios, y digo, ni ponía nombre, nada, no, un desconocido. Y entonces llamé a mi hijo, y digo, Jorge, mira, he recibido esto. Dice, vale, mamá, pues luego voy por ella. Vino mi hijo, y se la llevó, y nada. Pero ella estaba ahí indagando y ya... Y ahí estamos. Hasta que ya ha salido. Pues Antonia, tenemos uno de los párrafos de ese anónimo que ha dado un vuelco a este caso. Vamos a escuchar algunas de las cosas que dice y los datos que revela. Lo escuchamos. Pídeles que pongan la lupa sobre aquel lugar en la gente que en su día formó parte de la peña El Cenachero. No se distraigan con otros lugares. Ahí ha estado el error, en la dispersión. Eso ha impedido centrarse y excavar en el terreno correcto. Antonia, la peña El Cenachero, pero este lugar ya fue completamente rastreado, investigado. Sí. Todas las personas prestaron declaración de pe a pa. Me decías que no quedaba prácticamente nada por aclarar en ese lugar. Sí, porque eso fue los primeros, desde el minuto cero, donde más se investigó. La peña, donde iba a pintar, también donde ponía el cuadro del Cristo de la Buena Muerte,
y la policía, por supuesto que todos esos sitios los investigó a pie de palo, todo el que pintaba allí con el niño, en fin, y nunca... Y Antonia, esta nueva persona que aparece ahora en ese anónimo, ese nombre que resuena ahora en todas partes, que ha vuelto a reabrir el caso y sobre el que todo el mundo habla en Málaga, porque recordemos que este caso ha tenido mucha expectación en toda España, pero en concreto en Málaga es un caso que la gente no ha olvidado. Ahora todo el mundo se pregunta quién es ese tal Gervasio. Bueno, hay que comentar varias cosas respecto a todo esto. Gervasio no es un nombre nuevo. De hecho, es un nombre que manejó la Guardia Civil en ese momento, pero hay que tener en cuenta un poco lo de siempre. Eran finales de los 80, en concreto 1987. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional no contaba con los efectivos ni con los recursos con los que cuenta ahora. Eran cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero quizás no profesionalizados en esta serie de nuevos temas que iban a aparecer precisamente durante esa década de los 80 y también la década de los 90. Gervasio, si existió realmente, ¿vosotros habíais escuchado alguna vez hablar de él? ¿Tu niño lo nombró alguna vez en casa? No. Nosotros la primera vez que escucho ese nombre, cuando lo leí la primera vez, yo ese nombre no sabía ni que existía, ni lo escuchaba nunca en la tele, ni no sé. Ese tal Gervasio, ¿quién pudo ser? Bueno, pues en el anónimo lo dice claramente, apunta directamente a ese tal Gervasio, a ese hombre que es el responsable, según ese anónimo, de la desaparición de David. Vamos a escuchar otro fragmento de esa carta que recibió Antonia. Olvídense de la pista suiza, de Portugal, de Marruecos, de todo lo demás. La policía tiene que investigar, pero a fondo, a la gente que en su momento formaba parte de esta peña. Insiste en esa peña, Antonia. Ha habido otras pistas falsas, como decíamos antes, Marruecos, Suiza, cada vez que saltaba cualquier alarma de si había sido un ciudadano suizo que podría haber tenido relación con David, todo fue investigado. Me decías, Antonia, sí. Que al contrario que otras familias de desaparecidos que siempre tienen algún fleco pendiente, tú me decías que estabais muy contentos con la investigación que se había hecho de este caso. Sí, por supuesto, todas las pistas que venían de fuera o alguien que decía que lo había visto en el tren o en el autobús yendo para tal sitio, para otro, todo eso se investigaba. El único fallo que se cometió, pues ahora ya no, era que cuando mi marido fue esa noche, porque el niño no se iba nunca con nadie, no tenía amistades, nada más que de su pintura, su casa, con su hermano, dibujando, su colegio, pues fue a comisaría a las 12 de la noche a decir el caso, ¿no? Que su hijo, ¿qué edad tiene el niño? 13 años, dice, entonces ese niño puede estar con sus amigos, se ha distraído, y estábamos completamente seguros que no, pero bueno, dice, y además muy pronto va a poner la denuncia. Claro, porque antiguamente se decía que había que esperar al menos 48 horas, 24 horas, entonces, ahora hay que recordar que eso, las autoridades y la policía... Entonces esas primeras... Como digo, fue al final un poco producto de la época y yo creo, para mí esta madre tiene el cielo ganado. Yo cada vez que la he visto en entrevistas y demás, la humildad con la que habla, el cariño con el que habla, se ha tenido que enfrentar también a la muerte de su marido y para que se pudiera repartir la herencia entre los hijos, dar por muerto, en este caso a David. Y siempre todo con una dignidad absoluta, de la que hoy aparecen, ya finalizando el año, una serie de nuevas hipótesis, pero bueno, vamos a seguir viendo porque creo que es importante ponerlo todo en contexto. Fijaos también, es uno de los casos además que se mezcla también con el mundo del arte en una cosa rarísima. Luego vamos a oír cosas de temas de secuestros de niños con dones que tienen su valor en algunos mercados, no sé si decir, mercados de bajos fondos. Y pero vamos a ponerlo todo en contexto porque yo creo que es esencial escuchar a la madre para entender el marco, y nunca mejor dicho, completo. Ahora es un clave. Entonces cuando mi marido ya fue al otro día, dice, es hora ya de que pueda poner la denuncia que mi hijo, y ya empezaron, pero claro, las primeras horas... Pues Antonia, ese anónimo da un paso más y dice que la familia debería contratar a un detective privado para esclarecer el caso. Vamos a escucharlo. Los culpables están allí. Si es necesario y tienen medios, contrate a un detective privado para que uno a uno investigue a sus integrantes. Antonia, ¿vosotros habéis llegado a dar este paso de contratar a un detective o se os ha pasado por la cabeza ahora después de haberlo leído en esa carta? No, de detective no, porque
muchos de los nombres que figuran en la carta ya han fallecido, y ahora un detective, mi hijo con otro periodista, están ahí ellos investigando y con la policía, en fin. Sí, de hecho nos habéis facilitado a la familia un teléfono de colaboración ciudadana que aparecerá en pantalla para que si en cualquier momento alguien conoce algún dato, recuerda alguna pista o bueno, al hablar de este tema vuelve a recordar algo, aunque parezca insignificante, tiene que ponerse en contacto con la policía. Antonia, yo escuchaba una entrevista de tu hijo esta semana en la que decía que el caso está prescrito, han pasado ya 32 años, justicia ya es prácticamente imposible, pero lo que queréis es conocer la verdad. Por supuesto, que los nombres que aparecen ahí, pues a ver si alguno puede dar una pista o de ese tal Gervasio. En los últimos años se ha querido un poco hacer ruido con este tema. El asunto está prescrito por esto que he explicado antes, de la herencia, de que se dio al niño por muerto y por lo tanto no se investiga más. Ahora bien, si existen nuevas pistas, sí es posible que se pueda investigar. En este sentido, pues yo sé que la familia hace presión, que la familia ha llevado también a cabo su propia investigación y que más allá de estos anónimos hay muchas dudas razonables respecto al paradero de David. Todavía existe la esperanza, aunque en los papeles digan, porque lo tuvieron que dar por fallecido, de que este chico viva hoy en día. Si tenía conocimiento de la peña de él, aunque ya la peña no existe, pero bueno, a ver si alguien... En fin, bueno, pues insiste en la peña. Vamos a escuchar el último fragmento de ese anónimo. En la calle Granada se esconde la verdad. Tienen que volver sobre esos pasos, abrir en canal ese centro, porque allí se gestó todo. Fue planeado, Antonia. Lo estaban esperando y él los conocía. Antonia, ese anónimo se dirige a ti, es decir, la persona que te lo ha enviado te conoce perfectamente, te nombra en esa carta, Antonia, y nosotros, a partir de los datos que aparecen en ese anónimo, hemos elaborado el cartel de Se Busca del perfil de ese tal Gervasio que ha aparecido en ese anónimo. Es un hombre que ahora tendría unos 75, 80 años aproximadamente. Pues no sé, no te puedo decir. Por los datos que tenemos, ahí lo estamos viendo en pantalla, en el momento tendría unos 45 o 50 años. Vamos a ampliar un poco la horquilla y vamos a decir entre 65 y 85 años. Sabemos que las mayores probabilidades, efectivamente, cuando la edad avanza, pues se disminuyen. Pero bueno, en todo caso, entre 65 y 85 años por los últimos datos consultados. Se trata de un hombre llamado Gervasio que ahora tendría unos 80 años de edad y que dicen y aseguran en esa carta, en ese anónimo, que ahora tiene gran valor para la investigación, que conocía la Peña El Cenachero o que incluso fue miembro de la Peña El Cenachero. Esa persona, Gervasio, Antonia, ¿sabéis de alguien que hayáis escuchado que le conociese o que supiera de su existencia? Pues no, que yo sepa no. Como eso lo lleva mi hijo y eso tampoco me cuenta a mí, pero vaya, que sepamos no. Bueno, también queremos nosotros mostrar ahora cómo sería David, porque no hay ningún indicio de que David haya fallecido, aunque la familia sí que tuvo que hacer esa petición de darlo por muerto, porque falleció tu marido, ¿verdad, Antonia? Hace 3 años y medio en el Se marchó. Sí. Y estamos viendo en imagen cómo sería ahora mismo David, de la imagen de pequeño mezclada con su hermano, ¿verdad? Ahí la estamos viendo en pantalla. Esa es la imagen que podría tener ahora David, que también es importante, y las autoridades también nos piden que la mostremos por si acaso pues viviese en algún lugar y pudiese aparecer con vida, ¿verdad, Antonia? Hombre, por supuesto, ojalá. Bueno, también en el lugar, en Málaga, como les decíamos antes, pues todo el mundo, todas las miradas se centran ahora en esa Peña El Cenachero. El caso que no se ha olvidado en la ciudad, pues ahora está en boca de todos. Y allí está nuestro compañero Jesús Navarro, que también es malagueño, por cierto, en la Peña El Cenachero, donde estuvo ese lugar. Jesús, ¿cuál es el ambiente y qué se respira por allí hoy? Buenos días, con esperanza y también con incertidumbre para descubrir qué va a pasar finalmente con el caso de David Guerrero en Málaga estos días, donde estamos celebrando, como en toda España, la Semana Santa. Es el tema de conversación en los bares, en las calles, en muchísimos lugares, porque los malagueños estamos muy pendientes de este caso porque caló muy hondo en la sociedad. Este equipo de la mañana se ha desplazado hasta aquí, hasta la calle Ángel número 1. Estamos en pleno centro. Bueno, hay que decir que estas imágenes que estoy cogiendo son de hace unos años, pero ya digo que vamos a tenerlo todo en cuenta para lo que se va a decir ahora después.
de Málaga, a unos metros de la Plaza de la Constitución, de la calle Larios, que es Pleocentro, y todas las miradas, como decís, están puestas aquí, en este número 1 de la calle Ángel, porque aquí estaba situada la peña El Cenachero, donde venía David con regularidad a recibir sus clases de pintura. Hoy aquí hay un edificio de oficinas, de hecho no queda nada de esa antigua peña, pero cabe recordar que las investigaciones que hemos hecho hemos descubierto que en los años 80 la peña El Cenachero se había convertido en un importante centro cultural donde se hacían muchísimas actividades. Claro, esto precisamente queda en contraste con lo que se decía. David Guerrero nunca llegó aquí, pero un testigo asegura que lo vio justamente. Vamos a pasar dentro, a ver si podemos, y enseñamos que un testigo, recordamos, aseguraba que se encontró con él justo en esta escalera y que lo vio aquí sentado. Este equipo de la mañana va a tener acceso al lugar exacto en el que David pintaba. Vamos a ver ahora una reconstrucción de los últimos pasos de David Guerrero y enseguida os mostramos dónde era el lugar exacto en el que David pintaba. Llevaba los utensilios para ir a sus clases de pintura. Después de salir de su casa, David Guerrero apenas recorrió unos 250 metros hasta llegar a esta parada de autobús situada justo delante del mercado de Welling, un barrio cercano al suyo. Se dirigía a una galería de arte. Entonces, ninguno de los conductores dijo recordar haberlo visto subir. Tras bajarse del autobús, David Guerrero tenía que haber venido a esta galería de arte para una entrevista en una emisora de radio. Sin embargo, parece que nunca lo hizo. Esto contrasta con el testimonio de un testigo que asegura haberse cruzado con él justo aquí. Este era el destino final de David Guerrero, el niño pintor de Málaga. Aquí, en el número 1 de la calle Ángel, situada en pleno centro histórico de la ciudad, estaba situada la Peña El Cenachero, un centro cultural donde él recibía sus clases de pintura. Nunca llegó, pero un testigo asegura que lo vio sentado justo en esa escalera. Bueno, Antonia, veo que no has prácticamente ni parpadeado durante ese vídeo. Todavía te impactan esas imágenes, esos últimos pasos, esos últimos movimientos que pudo dar tu hijo. Antonia, después de tanto tiempo, después de 32 años, ¿se llega a superar la desaparición de un hijo? Por supuesto que no. Eso está ahí día a día. La vida sigue, pero eso no... Mientras no se sepa otra cosa, ahí estamos luchando y eso no se supera. Te preguntaba antes, Antonia, también una pregunta dura, si todavía tenías esperanza de verle, de que aparezca, o por lo menos de saber qué pasó con él. Por eso, por lo menos que saber lo que pasó, y la esperanza es lo último que se pierde, pero después de 32 años, pero ahí seguimos con la lucha, a ver si algún día por lo menos sabemos algo. Bueno, pues Antonia, te vamos a dar una pequeña alegría porque sabemos que tienes mucho cariño a la persona que va a estar ahora mismo con nosotros, una de los periodistas que vivió de cerca este caso hace 32 años. Fíjate, tenemos unas imágenes históricas aquí en Televisión Española. Estuvo al pie de la noticia de la época, es Paco Lobatón, que podemos decir que Paco, uno de los casos más intrigantes de su carrera, pues fue este caso de David Guerrero, que llevó en su programa, como están viendo ahora mismo en la imagen, en Quién sabe dónde. Fue uno de los casos que despertó más interés mediático y está aquí con nosotros en la mañana. Quería saludarte, Antonia. Buenos días, Paco. Muy buenos días, Rocío. Muy buenos días, Antonia. Encantado de poder saludarte y sobre todo de poder comentar a través de la televisión esta situación en la que se abre un momento de esperanza que no tiene por qué ser un momento, tiene que ser una ventana realmente que descubra que hay posibilidades todavía de seguir adelante con la investigación. Paco, queríamos preguntarte cómo se vivió el caso en el momento. Hace 32 años fue uno de los primeros casos que llevaste en tu programa. ¿Cuál era la expectación, el interés mediático que suscitó este caso y también las características? Porque en aquel momento no había móviles, no había posicionamiento, ni siquiera había cámaras de seguridad, no había todos los recursos que tenemos hoy en día para tratar de localizar a alguien. ¿Cómo fue la investigación que tú estuviste y llevaste muy de cerca, Paco? Bueno, el tiempo que ha pasado queda muy evidenciado a través de las imágenes que acabáis de recuperar, ¿no? Estábamos en los años 90, en el 92 concretamente, y por tanto hacía ya 5 años que se había producido la desaparición de David Guerrero, ¿no? ¿Qué pasaba? Hay que situar el contexto. Tanto en España como en el resto de Europa, las investigaciones sobre casos de personas desaparecidas eran muy precarias. Por ejemplo, en Europa, con posterioridad, se puso en marcha
la alerta menor desaparecido, se instituyó un teléfono único que hoy día está vigente, el 116000, pero en aquel momento no había nada de eso. Y con lo que nosotros nos encontramos en quién sabe dónde en el año 92 fue efectivamente con un caso rodeado de un hálito de interrogantes. Eran todo interrogantes con un añadido que no ayudaba precisamente, que eran versiones, muchas de ellas completamente, dislocadas, ¿no? Intentando dar una interpretación más literaria que científica o policial a lo que había ocurrido. Todo eso es lo que vivimos y lo vivimos junto a la familia. Se hizo un llamamiento a la población. En muchos casos hay que recordar que quién sabe dónde llegó a resolver 7 de cada 10 casos. Esa colaboración permitió llegar a conclusiones y sin embargo en el caso de David siguió la interrogante, ¿no? Y por eso lo volvimos a tratar en distintas ocasiones y en distintos momentos yo me pude encontrar con la familia. Pues con Antonia y con Jorge, su marido, como se ha visto en esa imagen, ¿no? Paco, muchas veces hablamos de que la familia pues, son prácticamente héroes, porque donde acaba la investigación, donde ya no se puede averiguar nada más, bueno, pues la familia continúa y continúa con esa herida abierta, y en este caso es el hermano de David, Jorge, quien continúa después de 32 años pues con esa lucha y trabajando para ver si puede esclarecerse el caso de su hermano. Sabemos que tú estás muy en contacto con él, que tienes un contacto prácticamente diario. Precisamente ayer hablaste con Jorge de los avances y de lo que se está haciendo respecto a este anónimo. No sé qué nos puedes contar. Pues sí, quiero ratificar lo que acabas de decir, Rocío, porque las familias nunca abandonan no solo la esperanza, que es un sentimiento humano, ¿no? El más humano seguramente que pueda haber ante una situación de sufrimiento, ¿no? Y de incertidumbre, sino que hay una disposición de ánimo que es buscar, que es poner en marcha un mecanismo para ejercer su derecho a saber. Y yo creo que es muy importante decir que lo que ahora se está dilucidando tiene que ver fundamentalmente con el derecho a saber. Jorge Guerrero Guevara, el hermano de David, lo ha dicho, y yo quiero en este sentido repetir sus palabras: no hay ningún ánimo de revancha, porque además en términos, tú también lo has apuntado, Rocío, en términos legales estamos ante una situación, ante unos hechos que están prescritos, pero eso no impide, sino todo lo contrario, que la familia tenga un pleno derecho, un derecho a día de hoy absolutamente pleno a saber lo que pasó. Y efectivamente todo lo que yo pueda decir aquí tiene que ver con un trabajo que ya tiene más de un año de duración, porque en septiembre pasado, con motivo del momento precioso que fue la exposición de los dibujos de David Guerrero, dibujos y pinturas de David Guerrero, que no solo eran el Cristo de la Buena Muerte, sino que contenían muchas otras obras significativas. Bueno, pues justo con motivo de esta exposición hubo una persona, Rafael Jaime, pintor que es bastante conocido en Málaga, que aportó un testimonio muy valioso, que está siendo una de las claves con las que trabaja Jorge en compañía de Daniel García Carretero, un periodista que está haciendo esta labor de una manera altruista, pero que, ojo, hay ya un año de investigación que no trata de competir en ningún momento con la investigación policial, sino de aportar elementos que ayuden a reabrir, porque el objetivo es reabrir la investigación, reabrirla también, si es posible, judicialmente, para ir hasta el fondo. Y en ese camino, evidentemente, la recopilación de testimonios es el que ha llevado a confirmar que esa figura, esa persona llamada Gervasio, cuyos apellidos se desconocen, puede ser una clave muy importante. De ahí que, a partir de ahora, cualquier información complementaria sobre la identidad de esta persona, por ejemplo, sus apellidos, cualquier conexión con otros miembros de la familia o con personas que tuvieran una relación más directa con él, pueden ser absolutamente decisivos, ¿no? Y para eso es muy importante tener como referencia el teléfono de contacto, que es un teléfono que Daniel y Jorge manejan de una manera estrictamente confidencial, o bien si lo quieren hacer de manera escrita, nosotros en la Fundación Quién sabe dónde, en la Fundación QSD Global, hemos prestado nuestra
Tenemos que decir que ese teléfono que hemos mostrado antes sigue activo y que, bueno, pues toda ayuda es poca. Después de poner un poco todo, ahí lo tenéis, 695-929-909. Después de que veamos un poco todo este asunto, me gustaría hacer una cronología de las pistas que se encontraron y las últimas noticias y las últimas hipótesis. Vamos a ver. Durante la entrevista, Paco, escuchándote, no nos dejes porque vamos a ir de nuevo a Málaga. Allí está nuestro compañero Jesús Navarro. Volvemos otra vez a la ciudad porque ahora estamos en el local en el que pintaba David, el niño pintor de Málaga, ese niño prodigio que apuntaba maneras y que desapareció pues prácticamente sin dejar rastro. Jesús, cuéntanos. Sí, porque ningún equipo de televisión, solamente este de la mañana de Televisión Española, ha conseguido entrar aquí, al lugar exacto en el que pintaba David Guerrero. Esto ahora es un local de oficinas, estamos viendo a las personas que están trabajando, pero antes era uno de los locales de la Peña El Cenachero en Málaga, concretamente en el que se impartían los talleres de pintura, las clases de pintura en las que David participaba. Y en todo esto estaban situados los caballetes con los cuadros y los lienzos que ellos iban pintando. Como digo, ningún equipo de televisión ha accedido aquí al lugar 32 años después. Lo hacemos nosotros, pero vamos a hablar con Alberto. Alberto, buenos días. Hola, buenos días. Esto es un despacho de administración de fincas. Sí. Decís vosotros que aquí era donde estaba exactamente el lugar en el que se desarrollaba el taller de pintura. Sí, entre esta planta y la primera estaba la primera del Cenachero, creo que era, y donde hacían taller de pintura. Es más, hubo una obra hace poco en las viviendas colindantes y el conserje encontró un caballete grande y nos dijo que si lo queríamos, que lo iba a tirar. Digo, sí, déjalo, porque además como artículo decorativo era muy bonito y lo hemos tenido ahí hasta hace un par de semanas, vamos. Un caballete. Un caballete bastante grande, sí, sí. Esto es un edificio que, como decimos, en los años 80 pertenecía a la Peña El Cenachero, pero ha sufrido reformas, ha habido obras después aquí. Sí, es que es de un propietario, entonces lo ha ido adaptando para oficinas, bueno, ahora hay parte de apartamento turístico y antes pues eso estaba la Peña El Cenachero, había algunas sedes también de algún partido político y ha sido un edificio más activo porque está en una zona muy céntrica, vamos, está, como veis, está en calle Granada. Quiere decir que aquí, hasta hace muy poquito, podíamos encontrar algunos restos de lo que fue ese taller de pintura, ese local como ese caballete al que te refieres. Sí, eso fue hace un par de años cuando nos trajeron. Han estado haciendo reformas poquito a poco para optimizar los recursos del edificio y sí. Alberto, yo no sé, ¿son ustedes conscientes que ahora mismo todas las miradas sobre el caso de David Guerrero están puestas aquí y además en el sitio en el que estamos ahora mismo? Sí, no, la verdad que ahora sí, ahora que me está diciendo sí. Sí, había hablado con el propietario por si puede ayudar o algo y tal, porque puede que... Supongo que eso lo hará la policía, que es la que está investigando el caso y que estará trabajando en el asunto, pero queríamos dejar constancia de eso, de que ahora mismo, para que seáis conscientes, que igual lo sois, todas las miradas están puestas aquí, sobre todo en este lugar, en este espacio en el que ahora mismo estamos con la desaparición de David Guerrero, que conmocionó a Málaga en su momento. Sí, ojalá se esclarezca algo y aparezca algún dato, porque la verdad que fue un hecho bastante trascendental. Y que se sigue recordando, ¿verdad? Porque usted recuerda el caso perfectamente. Sí, yo creo que toda Málaga se acuerda, Porque además era un artista, un jovencito, era un niño y fue un golpe muy duro su desaparición. Sí. Alberto, muchísimas gracias por haber permitido a este equipo de la mañana de Televisión Española llegar hasta aquí, hasta el centro, hasta el lugar donde ahora mismo están puestas todas las miradas, que sabemos que ningún equipo de televisión ha venido y le agradezco que haya tenido esa diferencia con la televisión pública. Nada, que haga falta, aquí estamos, para eso. Muchas gracias. Bueno, pues ya veis, Rocío, ya veis, compañeros, hemos llegado al lugar aquí, donde David pintaría. Pues Jesús, muchísimas gracias, enhorabuena también por ese trabajo y gracias a esos trabajadores que nos han dejado entrar a las cámaras de Televisión Española. Aquí sigo con Antonia, que me decía que tenía la casa como si fuese prácticamente un museo con las pinturas, las esculturas de David, que no las había cambiado y que además del dolor de la pérdida de un hijo, además es que era un niño muy especial, que tenía unas dotes impresionantes, se le llamaba niño prodigio. Antonia, esos cuadros cuando los miras todavía, ¿qué te inspiran? Bueno, ya estoy acostumbrada. Ahí te estamos viendo en las imágenes con esas esculturas que tienes en casa. También Paco Lobatón está mostrando algunos de esos dibujos que hacía tu hijo y que, se le llamaba como el nuevo Picasso. Imagínense, el nuevo Picasso de Málaga, lo que podría haber llegado a ser David. Bueno, aunque no vamos a perder la esperanza, Antonia, no vaya a ser que encontremos algún dato, alguna pista que pueda encontrar
a David con vida, porque lo cierto es, como bien decías Paco, se le ha dado por muerto oficialmente por una cuestión judicial, por una herencia, porque su padre falleció. Lo veíamos antes en la imagen también, su padre falleció, se fue sin conocer lo que pasaba con su hijo, pero todavía, Paco, podríamos tener una gran sorpresa, ¿verdad? Hay que mantener abiertas todas las expectativas, hay que acompañar en la esperanza, que es un derecho, el derecho a la esperanza de la familia, el derecho a saber, hay que acompañarles en ese derecho y poner todas las herramientas necesarias. Yo estaba mostrando estos cuadros, estas pinturas, porque en ellas aparece Jorge y aparece el propio David en un autorretrato, ¿no? Y lo hacía mientras escuchaba a Jesús hablar del lugar en que pintaba posiblemente este y otros cuadros, otros dibujos, ¿no? Y sí, quiero añadir que esa realidad a la que se enfrenta la familia después de la declaración obligada es muy importante que cuente con la colaboración de las personas solidarias, que el teléfono de contacto o el correo electrónico que habéis facilitado sea una vía para que llegue una información complementaria y la pista que se ha establecido alrededor del nombre de Gervasio y de la peña El Cenachero pueda dar frutos. Porque es muy importante decir que si bien la investigación tuvo que ver con la academia que estaba instalada en la sede del Cenachero, lo que permite establecer la investigación hecha por Jorge y por Daniel es que fue el círculo reducido de la academia el investigado, pero no el círculo amplio de los socios del Cenachero, entre ellos la persona llamada Gervasio. De modo que ahí está la clave y hay que seguir adelante, hay que darle toda la difusión pública, como ha hecho, por cierto, entre otros, el Diario Sur de Málaga y concretamente el periodista Pedro Luis Gómez, que está también apoyando la difusión de esta información y la petición de colaboración ciudadana. Pues Paco, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en la mañana. Suscribimos todo lo que has dicho ahora mismo. Invitamos también a esa colaboración ciudadana, a que cualquier persona que recuerde haber conocido a un tal Gervasio cercano a esa peña El Cenachero se ponga en contacto con la policía, se ponga en contacto con ese teléfono que hemos mostrado a lo largo de la entrevista y esperemos que pueda dar resultado y se pueda tratar de encontrar, al menos si estamos ante una pista verdadera o falsa, si esa persona llamada Gervasio, malagueño, vivió y conoció al niño pintor. Bien, este es un poco el vídeo que hemos puesto de contexto. Sé que hay otros programas y tal, lo que pasa es que he preferido tirar un poco del archivo de Radio Televisión Española. Vamos a añadir más datos que no se han dado. He omitido también aquel programa de quién sabe dónde del 92, entre otras cosas, porque algunos datos ya de los que se dan han quedado pues ciertamente obsoletos. Bien, él desaparece en 1987, en noviembre. El 6 de diciembre de ese año hubo una manifestación popular en Málaga para apoyar a la familia, convocada por los empleados de la empresa en donde trabajaba el padre de David, para solicitar la reapertura del caso. Marcha de hora y media ante el edificio del Gobierno Civil con más de 10.000 personas en Málaga. Allí esperaba el gobernador civil, que recibió a su padre y a varios amigos, a la directora del colegio de David, que también hace poco creo que hizo unas declaraciones para La Sexta, para equipo de investigación, donde no se descubrió absolutamente nada, pero sí pudimos ser testigos un poco del talentazo que tenía este chico. Bueno, esas navidades en 1987... Para concienciar un poco a la gente, su hermano Raúl hizo un llamamiento en la cadena SER de Málaga. Hermano David, ya hace 9 meses que saliste de casa y ni nosotros ni nadie más sabe de ti desde aquel 6 de abril que desapareciste. Sí, me he equivocado yo aquí. La manifestación fue 8 meses, no 8 días después. Estas navidades tu ausencia se hace mucho más grande y dolorosa. Si me estás escuchando, David, que sepas que te habla tu hermano, tu amigo, tu compañero en esa pasión tuya y mía de la pintura. Aquí está esperándote toda la casa. Mamá ya no tiene lágrimas de tanto llorar. Papá llora para adentro como los hombres. Nuestro hermano Jorge igualmente vive en la esperanza de tu regreso. Te propongo una cosa.
vuelve. Da señales de vida, vuelve para hacernos las navidades más felices del mundo. Aquí te esperamos junto a la mesa y la silla. Tu silla, tu sitio, tu lugar y tu comida. Tenemos una cosa, esperanza, ilusión en que volverás. Regresa a tu casa, David. Bien, yo creo que desde un primer momento el hecho de que este chico se fugase de casa parecía y sigue pareciendo pues evidentemente un imposible. Aquí tuvo que haber pasado otra cosa. Era un chico responsable, era un chico bueno, era un chico con este talento y yo creo que efectivamente, y por sucesos que ocurrieron por esa zona de la Costa del Sol a finales de los 80, llevaban a pensar en otras cosas. 8 meses más tarde, en 1988, se revela una pista que resulta falsa, pero que fue bastante significativa porque no eran los típicos testigos o videntes que creen haber visto, no. Estamos hablando de un matrimonio, profesores canarios en este sentido. La pista situaba al niño en Portugal. Al parecer, David estuvo un mes antes de su desaparición de excursión con sus compañeros de colegio. Y este matrimonio de profesores canarios, ese mismo verano, lo identificaron supuestamente por error. Vieron un joven dibujando con tiza en el suelo de una calle de Lisboa el 30 de julio. Les sorprendió bastante bueno, pues la calidad un poco de esa pintura que se hizo en el suelo. Tienen nombre, se llaman Ricardo Piñeiro y Amparo Milán, que cuando volvieron a La Coruña declararon estos hechos a la policía. Bien, ni los agentes portugueses ni los españoles desplazados a Lisboa consiguieron localizar a David. Por eso yo con esta pista me parece que, bueno, se pueden dar muchas cosas para que sea falsa, pero quiero decir, y lo hemos visto en el vídeo, no nos encontrábamos ante la policía o los cuerpos de seguridad mejor preparados, ni aquí en España ni en Portugal. Esta imagen, por cierto, es de ese día de la manifestación y podéis ver al padre, a sus hijos a su lado y detrás ahí su madre, que era un calco precisamente de él. La siguiente pista que tenemos hace referencia a un ciudadano suizo y aquí ya empieza otra temática relacionada con redes y bueno, aquí es un poco, yo creo que lo que todos tenemos un poco en el imaginario. Se investiga a un ciudadano suizo de 70 años que tenía en su casa un dibujo con rasgos muy parecidos a los de David y al que se descubrió porque David también poseía un dibujo que era la viva imagen del sospechoso. El suizo, perfil, persona acaudalada, divorciada, con varios hijos. Había estado alojado en varios hoteles de Málaga entre marzo y abril de 1987, entrando en contacto con David unos 10 días antes de la desaparición, según había declarado una empleada de uno de los hoteles visitados. 2 inspectores del grupo de homicidios se trasladaron a Suiza en agosto de 1990. Descubrieron que el sospechoso había fallecido de manera natural en enero de aquel año. ¡Qué maldita casualidad! De nuevo, callejón sin salida, 3 años demasiado tarde, sin saber si la pista tenía fundamento o no. El padre de David, Jorge Guerrero, falleció en el año 2015. No logró descubrir el paradero de su hijo. Y como hemos dicho antes, pues fue declarado oficialmente fallecido al año siguiente porque la herencia del padre se encontraba paralizada. Lo siguiente es un actuar de la familia que nunca ha parado, pero siempre han llevado todo esto con mucha discreción, a raíz de ese anónimo que hemos visto en el vídeo con el nombre de Gervasio, que yo diría, y claro, aquí me puede fallar un poco la memoria, pero este Gervasio me parece que ya fue un nombre que en su momento ya se apuntó, ya se apuntó y era un poco la pista que seguía la familia. Bueno, y de hecho yo creo que el anónimo se envió así porque ya sonaba bastante ese nombre. Una investigación bastante tardía, más de 30 años después, en el tiempo de descuento, en una batalla contra reloj, contra el paso del tiempo, que dejó, pues eso, un protagonista del que se sigue sin saber absolutamente nada, tanto si está fallecido. Ojo, que nos encontramos con una circunstancia peculiar y es que
este chico, en otros casos lo hemos visto, en plan, todos hemos pensado, bueno, seguramente habrá muerto, bueno, seguramente esté fallecido. Con el caso del niño pintor de Málaga, al ser calificado como desaparición extrema, abducción por la Interpol, aquí nos encontrábamos con una nueva perspectiva que yo creo que todavía no se ha igualado en ninguna parte del mundo. Y bueno, pues se habla de este tal Gervasio, hay testimonios, uno de ellos, el de Marisa Sixú, la hija mayor del hostelero malagueño ya fallecido Félix Sixú Moreno, que en la última junta directiva de la peña El Cenachero figuraba como vicepresidente. Según indican, esta señala que su padre contaba que el día de la desaparición había visto a David Guerrero, como nos lo ha mostrado el reportero, en las escaleras del edificio de la peña El Cenachero. Asimismo, reconoce que su padre jamás habló con la policía, ni por su propia voluntad ni a requerimiento de los agentes. Al parecer, el trabajo que hizo la policía en aquel momento fue centrarse en el reducido círculo de la Academia de Pintura, una decena de personas, pero no en el círculo amplio de la peña. Dice, no me consta que se tomase declaración al presidente, al vicepresidente, ni al impulsor económico de la misma y principal referencia. Tampoco a una parte representativa de los cientos de socios, ni siquiera a las personas que acudían más habitualmente. Hay que decir que en todo esto se da una casualidad o no, pero la reina Sofía se encontraba inaugurando o visitando las obras de remodelación del Teatro Cervantes, por lo que un gran número de personas que iba ese día al centro de Málaga, pues dificultaba sobremanera que alguien, por ejemplo, se dijo que el chico había cogido el autobús, que un conductor de autobús, pues por ejemplo, recordase a una persona concreta, más a un niño de 13 años. Bueno, pues a este testimonio recabado contradice la versión policial. David Guerrero no llegó a estar el día de su desaparición ni en la galería ni en la peña El Cenachero. Todo esto según la versión oficial de aquel entonces, que ha sido la que se ha mantenido hasta hace algunos años. A ver, ya hemos visto en el vídeo el tema de los anónimos, ahora toca hacer un poco conexiones, ¿no? Y el tal Gervasio, al parecer, era conocido tanto por el presidente como el vicepresidente. Según dicen que era como una persona que estaba en el círculo de la peña, y según han informado también un camarero de la época, Manolo Vargas, y el antiguo presidente de la peña, Juan Breva, José Luque Navajas. Desconocen los apellidos del tal Gervasio. Sí conocían o les suena esa figura. Dice, no sabían tampoco a qué se dedicaba y las referencias han sido vagas. Evidentemente nos encontramos aquí como con una especie de John Doe, un tanto raro, ¿no? Se ha hablado un poco de que este chico se habló de un supuesto secuestro por el talento que tenía, por un poco, digamos, explotarlo para realizar obras de arte y demás. Claro, todo esto luego, pensándolo, no hemos visto nada así. Y sí, tenemos más teorías. Por ejemplo, al parecer, en una finca no muy lejana del domicilio familiar, una finca donde había caballos, fue señalada en algún momento en estas nuevas hipótesis como el lugar donde se produjo la desaparición, y apuntaban por parte de un señor que empieza por P y termina por Filo, ¿vale? Ya me entendéis un poco lo que quiero decir. Bien, hay más. Aquí es un poco escudriñar, ¿no? Pero quienes hayan seguido un poco los temas recordarán a la Duquesa Roja y un libro que precisamente hacía referencia a toda esta serie de sucesos. En especial se ha vinculado con el caso Alcácer. Estoy hablando de la ilustre degeneración de la Duquesa Roja, Luisa Isabel Álvarez de Toledo. Y bueno, pues casualidad, la visita de Lola Dávalos al Teatro Cervantes ese mismo día. Bien, seguimos, a ver qué tenemos más. En un momento dado, y esto era muy años 90, tengo que decir que se habló incluso de un grupo privado de élite que estaba jugando a un juego de rol.
y parece ser que David fue la víctima. Esta para mí es una de las más increíbles, o por lo menos yo mantengo cierto escepticismo. A mí por lo menos no es de las que más me llama. Por lo menos en este caso. Luego tenemos más, al parecer, el padre. Esto se ha promulgado un poco por foros de internet, pero yo realmente tampoco encuentro aquí la conexión. Decían que el padre sabía algo del hijo, porque había una vecina que insistía en que lo vio salir con el padre. Dice, las cuestiones de negociaciones solo las sabrá el padre y es prácticamente imposible saberlo una vez fallecido, a no ser que sus familiares hubieran sospechado y no hayan querido contar nada. Lo que me hace reflexionar es que cuentan que en casa no se ha hablado de la desaparición y esto pues deja un poco fuera de lugar otros temas. Dice, puede ser que el padre no quisiera revelar la verdad. Sería muy interesante localizar a esa vecina que todo lo vio y que lo relate cómo fue la salida de la casa, a quienes se encontraron, de qué color era el coche, dónde se subieron y bueno. Yo soy bastante escéptico de esta versión porque en todo lo que he visto el padre estaba destrozado y evidentemente que iba a negociar si seguían siendo una familia humilde, ¿eh? No lograron absolutamente nada. Entonces yo en este sentido yo a la familia la quitaría, por supuesto, y a la madre, que ha sido a la que hemos visto en más entrevistas, ejemplo de dignidad absoluto y desde luego para quitarse el sombrero. Yo es que ya digo, no me la creo esta versión. Me llama un poco más el asunto del hombre suizo, un poco raro, ¿no? El día que desapareció David, había mucha vigilancia policial por la visita de la reina Sofía. Ella hacía un itinerario concreto y el niño posiblemente, y esto sí puede ser un poco más, sí se fue con alguien a quien conocía. La cuestión del hombre suizo, el niño visitaba a este hombre en su hotel, cosa que ya llama la atención y espeluzna un poco. Quiero decir que, vuelvo a repetir, que estamos hablando de finales de los 80 y que no había conciencia sobre tantos temas. Estaba un poco España despertando en una temprana democracia y es un poco eso. Hubo un testimonio de la empleada del hotel donde se alojaba el suizo y evidentemente decía que bueno, que el niño visitaba a este hombre. Pero puede ser también que, a ver, como cosa de aficionados, hoy lo vemos como un escándalo, pero a lo mejor en aquella época no era tan raro. Siguiendo con esta historia del suizo, se habla de que, a ver, yo ya aquí hay algunos temas en los que no me voy a meter pero bueno, el hombre, este suizo, salió en un barco para Marruecos y esta versión dice que desde Marruecos ahí es donde se le pierde la pista. Que tras el fallecimiento del suizo, el niño hizo ya su vida solo, contaba con 16-17 años de la época, remarco, y que bueno, puede ser una reflexión. Yo el tema de lo de Marruecos no lo he visto tanto y bueno, pues se van por varios derroteros. Sobre este señor suizo, y aquí tengo que, citar a fuentes un poco más que se ocupan de la criminalística, para no repetirme, a ver, de las cosas que hemos dicho antes, parece ser que el individuo habría logrado presuntamente engañar al muchacho o convencerle para que abandonase su domicilio. Y esa pista en algún momento durante los años 90 la estuvo siguiendo la policía y la Interpol. En el domicilio de David Guerrero Guevara se halló precisamente una caricatura de una persona de similares características faciales a las del sospechoso. Luego más tarde es cuando se descubre esta conexión entre ambos y según se averiguó gracias al testimonio de la empleada del hotel donde estuvo alojándose el misterioso personaje entre marzo y abril. Bien, varias cosas. ¿Se encontraba David Guerrero en Suiza? Pues yo recuerdo haber leído en su momento que efectivamente en Suiza hubo investigación. Nuevas cuestiones. ¿Podría haber sido engañado y pertenecer realmente a algún tipo de sociedad de turbios asuntos?
pues aquí es un poco el tema que ha sobrevolado este caso prácticamente desde el principio, en especial desde los años 90. Gervasio. Estos son los hermanos de David que han seguido esta pista. Bien, a mí una cosa que me llama particularmente la atención es el nombre de Gervasio. No es un nombre habitual. De hecho, al único Gervasio que conocemos es al gimnasta, a Gervasio de Fer, pero no es un nombre habitual. He estado buscando además si era un nombre, a lo mejor, muchas veces hay cosas localistas, igual que los apellidos, los nombres. Si en Málaga pues existía mucho Gervasio, y parece ser que no. Aquí pueden suceder varias cosas. Gervasio y este hombre suizo era la misma persona, y a lo mejor en un alarde de, no sé, de acercar un poco, quizá un poco la gente de la peña llamaba a este hombre, al suizo, que tendría otro nombre, no español seguramente, Gervasio. Es una de las cosas que yo sí me planteo. Nadie sabía su apellido, que es otra cosa que me llama la atención. Nadie de los de la peña, de los que hicieron esta investigación. Y bueno, pues ya digo, la conexión con el ciudadano suizo pone el asunto en algo bastante turbio. Bueno, de las nuevas pistas enviadas por ese anónimo, yo tengo... A ver, yo sinceramente, y habiendo visto algunos casos similares, cuando mandan anónimos es un poco como cuando las videntes hablan, ¿no? En este tipo de casos. Y a mí me parece cuanto menos raro. Evidentemente yo entiendo que tienen que seguir todas las pistas que puedan, pero bueno. El testimonio, por cierto, de una compañera de clase de David Guerrero, testimonio de la época, ¿vale? Pero también es algo significativo. Justo antes de desaparecer, este chico le metió en el buzón de su casa un dibujo original. Un dibujo que luego serviría para contrastar bueno, pues con otras obras que había hecho David Guerrero en ese momento. Estas son las pistas. Es que, como veis, es un caso bastante enrevesado, porque todo te termina llevando a un callejón sin salida o a muchos y múltiples callejones, y a cada cual más oscuro. Este es el dibujo, el retrato robot, entre comillas, del suizo. Podéis ver muy caricaturizado, como una especie de viejo decrépito y malvado. Algo que llama bastante la atención. Decir que la investigación desde hace unos 5 años se sigue reconstruyendo. Bueno, pues a raíz del dibujo que he dicho de la joven. Y bueno, el caso en su momento se archivó de forma provisional casi 10 años después de la desaparición, en julio de 1996, ante la ausencia de nuevas líneas de investigación. Y luego, por supuesto, la prescripción de los delitos. Evidentemente, es lo que digo, si la familia busca que se reabra todo esto, es porque quizás quieren que se siga investigando por las múltiples cosas que hemos comentado aquí. Ahora tienen más recursos. Yo sé que se ha trabajado con el laboratorio de ADN de la Guardia Civil y con muchas cosas, pero bueno, con esos medios es que ya han pasado casi 40 años. Cuando yo estoy grabando este vídeo ya han pasado 37. Es muy fuerte, es muy fuerte. Se hablaba también de otros asuntos, ¿verdad?, que tenían que ver un poco con otros casos de la época. Me estoy refiriendo, y he hecho referencia antes, a algún suceso en la Costa del Sol, como la desaparición de la hija de Nakachean y Quimera, que ese caso también lo tendríamos que tratar por aquí algún día. Y bueno, ya digo, él se ha convertido un poco en el símbolo de las personas en paradero desconocido, lo que son los desaparecidos, evidentemente por todo. Yo no sé si decir misticismo que hay alrededor de este caso. A día de hoy, ya digo, lo que hemos visto en el vídeo de los anónimos del tal Gervasio, muy poquito se ha avanzado. Yo sí sé que, y han nombrado por ahí a un periodista que trabaja con la familia, en este caso con los hermanos, para de alguna manera poder llegar a por lo menos a una respuesta mayor,
porque es que de la noche a la mañana desapareció sin ninguna pista, con un trabajo policial, el de la época, que fue malo, y creo que lo podemos decir, y desde luego, ya digo, a mí es uno de los casos que más me fascina, ¿no? Por todo lo que lo envuelve, el mundo del arte, las casualidades, es como alguna puerta por ahí que no quieres terminar de abrir por lo que te vas a encontrar. Yo ya digo, al final todos, y no es el mismo caso que otros, existe una creencia general, y también en Málaga, de que este chico, hoy hombre, ya de unos 50 años, podría estar vivo, y ojalá, ¿no? Sería, pues yo creo que una alegría para su madre, que ha llevado pues casi 40 años penando, para su madre, para toda su familia, me refiero. Pero es que yo a ella la he visto en muchas entrevistas y siempre con una dignidad, con una fuerza que a mí, bueno, pues sí me ha sorprendido en comparación con otros casos. Lo voy a dejar aquí, no hay más, pero creo que he dado todas las pistas que podía dar hasta ahora. Algunas me las he saltado porque sí, porque tampoco vamos a entrar en el terreno ya de lo increíble y de lo fantástico, no. Pero bueno, sé que os gustan estos vídeos. Algunos se ven más, otros se ven menos. El del niño de Somosierra ya casi va por las 100.000 visitas. Tenemos también el del caso de Anabel Segura, antes del documental de Netflix. Y bueno, pues ahora quería dedicar al niño pintor de Málaga, que para mí, yo diría que el caso Alcácer es uno de los que más me fascina en cuanto a lo que es el true crime español, los sucesos, y sobre todo esa época de finales de los 80, principios de los 90, que ocurrían demasiadas cosas que el españolito medio le costaba procesar, aún hoy en día, y parece que poquito se ha resuelto y mucho misterio alrededor. Pues decidme en comentarios qué otros casos queréis que toque en esta línea, y también ya voy a aprovechar para hacer una lista de reproducción tipo podcast. Proponedme nombres también un poco para el podcast, porque a mí los que se me han ocurrido no me han terminado un poco de gustar. Así que ya lo dejo aquí, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y más vídeos aquí y en el canal Jack de Corazones. Vídeos un poquito más divertidos, aunque la actualidad últimamente no está muy divertida, pero seguiremos haciendo este tipo de vídeos de sucesos, que yo sé que hay una parte de las dos comunidades de Jack de Corazones, de JDC, que os gustan, y a mí también de alguna manera me sirve también para desconectar de otro tipo de contenidos. Gracias por estar ahí.